tema acerca de lo que son funciones recursivas. Bueno, vamos a ver entonces hoy día lo que es funciones recursivas. Lo que sí tendría que acotar que no todos los programas se pueden trabajar utilizando funciones recursivas, solamente en ciertos casos especiales, ¿no? Es posible trabajar con funciones recursivas. Entonces la pregunta es, ¿qué es recursividad, no? La recursividad es una técnica de programación que se utiliza para realizar una llamada a una función desde ella misma. De ahí su nombre de recursiva, ¿no? Es decir, yo tengo una función que se llama a sí misma, ¿no? En ese caso estamos hablando de una función recursiva, una función que se llama a sí misma. Disculpe, en Ahí el chat le aplicamos dicen la que no está grabando. programación que se utiliza para realizar una llamada a una función desde ella misma, ¿no? De ahí es su nombre de recursiva, ¿no? Llama una función a sí misma. Entonces, en ese caso se dice que es una función recursiva, ¿no? Se llama a sí misma. Bien, ¿cuándo una función es recursiva? Una función se dice recursiva si durante su ejecución se invoca directa o indirectamente a sí misma, ¿no? Miren la palabra directa o indirectamente a sí misma. Ya vamos a hablar por qué directa o indirectamente a sí misma. Bueno, directa es cuando la función, no, acá tenemos la función, vamos a suponer, y acá tengo mi función, y resulta que dentro de este programa, dentro de las líneas de código de mi función, se llama a la misma función, es directa, ¿no? En ese caso estamos hablando se invoca directamente, ¿no? De una función recursiva. E indirectamente puede ser que, por ejemplo, acá tengo mi función, acá tengo mis líneas de código, y resulta que por acá tengo otra función, y de acá lo llamo a esta función, y acá dentro de la línea de código lo vuelvo a llamar a la primera función, ¿no? La función 1 lo llama a la función 2 y la función 2 a la función 1. En ese caso estamos hablando de llamadas indirectas, ¿no? Bien, ¿cuáles son las reglas de una buena recursión? Hay ciertas reglas que cumplir cuando se aplican funciones recursivas, ¿no? Entonces, dentro de esas reglas dice que toda función recursiva debe tener lo siguiente. Debe tener al menos una condición de corte con su respectiva solución trivial. Esta condición de corte nos va a permitir terminar la recursividad, porque si no, no podríamos terminar la recursividad y tendríamos que irnos hasta el infinito, ¿no? Entonces la condición de corte nos va a permitir hacer el finito, la recursividad, ¿no? Y va a estar asociada con una solución trivial, que es la solución para el caso más simple. Al menos debe haber una llamada recursiva o entrada en recursión, ¿no? Debe haber, si no, no se llamaría función recursiva, ¿no? En cada llamada recursiva se tiene que producir un acercamiento a esta condición de corte. Es decir, que dentro del programa debe haber algunas sentencias que me permitan llegar a la condición de corte, ¿no? Y al llegar a la solución trivial, queda expresada la solución total, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo clásico de las funciones recursivas es hallar el factorial de un número, ¿no? Vamos a ver, en el caso del factorial de 5, el número 1 pertenece a los números naturales y si n pertenece a los naturales, n más 1 también, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a obtener el factorial de 5? Se puede obtener multiplicando sucesivamente 1 por 2, por 3, por 4, por 5. ¿No? O también podemos hacerlo al revés, ¿no? Multiplicar 5 por 4, por 3, por 2, por 1. Bien, para eso vamos a emplear una función recursiva para ejemplificar. Acá tenemos la función factorial, ya está establecida. Si se dan cuenta, en la parte superior
tenemos, Claudia, ¿cómo se llama esto en la función, en la parte superior? ¿Ah? En una función tiene dos partes cuando la escribimos, en la parte superior y lo que está entre llaves. La parte superior, ¿qué nombre recibe? Ya, sí, la cabecera de la función. Y lo que está entre llaves se le llama El cuerpo. el cuerpo de la función. Exactamente, el cuerpo de la función. ¿No? Entonces, acá tenemos ya la función. No está el prototipo, solamente está la cabecera y el cuerpo de la función, ¿correcto? Está la cabecera. Profesora, Sí. profesora, disculpe, hay dos compañeros que dicen que están esperando para ingresar. Teníamos esta función. Acá Claudia nos estaba diciendo que esta función, como cualquier otra función, tiene dos partes. Está la parte superior que viene a ser la cabecera y la parte, lo que está entre llaves que viene a ser el cuerpo de la función. Observen que en la cabecera no termina en punto y coma. En el prototipo sí esto al final termina en punto y coma, ¿no? Bueno, en el caso de esta función factorial, la función se llama factorial. Y acá en la cabecera, ¿qué me está indicando? ¿Qué me está indicando Anthony Ferrer? ¿Qué me indica esto, la cabecera de la función? ¿Se encuentra Anthony? Anthony, ¿estás ahí? Creo que todavía no ha entrado a clase, Anthony. Sí. A ver, entonces Tommy Leiva. Que tengo que ingresar un valor X entero, ¿no? Y tengo que devolver un valor entero. O sea, en esta función necesito que el programa principal me alcance un valor entero y ese valor entero lo voy a almacenar en esta variable X y voy a devolver un valor entero. Y ese valor entero que voy a devolver va a estar asociado a esta sentencia return, ¿no? Acá en return RTA indica que voy a devolver este valor RTA y este valor RTA que voy a devolver es un valor entero, ¿no? Eso es lo que habíamos visto en el caso de funciones, la clase última. Bien, ahora vamos a ver lo que es la función recursiva. Bueno, tenemos un valor entero, RTA. Resulta que el valor que voy a ingresar, en este caso el factorial de 5, este X va a tener el valor de 5, ¿no? Estamos definiendo una variable entera, RTA, y acá estamos preguntando si X es igual a 0. Este X igual a 0, esto se va a conocer como la condición de corte, pero si X es igual a 0, RTA es igual a 1. ¿Recuerdan cuando habíamos hablado acerca de la condición de corte? Decía que tiene que tener la solución trivial asociada a la condición de corte. Y si ustedes se dan cuenta, el factorial de 0 es 1. Por eso, si X es igual a 0, la respuesta va a ser igual a 1, ¿no? Entonces, si X igual a 0, respuesta es igual a 1. Y este X igual a 0 se va a llamar condición de corte. Ahora, caso contrario, que X no sea igual a 0, la respuesta va a ser el valor de X, ¿no? Multiplicado por el factorial de X menos 1. Es decir, si estamos hablando del número 5, sería 5 por el factorial de 4, ¿no? Cuando habla sobre el factorial de 4, en este momento, aquí está llamando a la función recursiva, ¿no? Factorial de 4, le está llamando a sí misma, por eso se llama función recursiva. Es decir, que este factorial viene a ser la llamada recursiva. Entonces, cuando llama al factorial 4, ingresa acá el 4 y vuelve a efectuar lo mismo. Pregunta si X es igual a 0, ¿no? Obviamente, como no es cierto, respuesta es igual a X por factorial de 3 y se vuelve a llamar factorial de 3 y así sucesivamente se produce una acción recursiva, ¿no? Bien, cuando termina todo el proceso va a dar una respuesta, ¿no? Dice return RTA.
a ver cómo funciona, ¿no? ¿Cómo funciona la función recursiva para el caso, un caso sencillo, por ejemplo, cuando x es igual a 3, ¿no? Entonces vamos, ¿sí? ¿Cómo es que la función sabe cuándo detenerse y no se hace un bucle infinito? Exactamente, es lo que vamos a ver en el ejemplo, ahí se van a dar cuenta, ¿no? Vamos a calcular el factorial de 3. Entonces, se supone que en el programa principal, tengo el programa principal al factorial de 3, por lo tanto, ingresa acá el 3, ¿no? Por decir, en mi programa principal voy a tener z igual factorial de 3, ¿no? Entonces acá ingresa el 3. Bien, ahí empezamos. Parece que hay alguien que quiere entrar. Factorial de 3. Correcto, vamos a capturar el factorial de 3. Entonces, que es igual al factorial de 3. Aquí está haciendo la primera llamada a la función y aplica lo que está en el programa que hemos visto, ¿no? Pregunta si este 3 es igual a 0. Si esto fuera cierto, RTA es igual a 1, pero en este caso no es cierto, ¿no? Como no es cierto, se aplica lo que está en el caso contrario, donde respuesta es igual a 3, ¿no? A este 3 multiplicado por ¿quién? ¿Por quién, Claudia? ¿Por el factorial de quién? Claro, por factorial de 2. Ahí está. Por factorial de 2, ¿no? Entonces, ahora ya estamos en otro, en la recursividad, estamos en vuelta de nuevo, he vuelto a llamar a la función factorial, ¿no? Pero en este caso, de 2. Entonces, pregunta si este 2 es igual a 0. Obviamente eso no es cierto, ¿no? Si fuera cierto, respuesta sería 1, pero en este caso, como no es cierto, se va al caso contrario. Entonces, respuesta va a ser igual a 2, ¿no? Multiplicado, ¿por quién? Por el factorial de 1. Y vuelta, ¿no? Este 1 entra, ¿no? Y vuelta a preguntar si 1 es igual a 0. Como eso no es cierto, hace el caso contrario. Por lo tanto, respuesta es igual a 1 por el factorial de 0. Y cuando estamos acá en el factorial de 0, pregunta si 0 es igual a 0. Obviamente eso es cierto. Entonces ya estamos acá cumpliendo el caso trivial, que respuesta es igual a 1, ¿o no? Por el factorial de 0 es 1. Entonces, como respuesta es igual a 1, va a retornar esa respuesta, o sea, va a retornar ese 1. Y cuando retorna ese 1, este cuadrito amarillo prácticamente ya se ha ejecutado y regresa acá el 1. Entonces, respuesta sería 1 por 1. 1 por 1 da 1, entonces esta respuesta vale 1 y va a retornar esa respuesta 1, este cuadrito azul se ejecutaría y retornaría ese valor de 1. Entonces respuesta sería 2 por 1, 2 por 1 es 2 y va a retornar el 2, ese valor de 2 y por lo tanto este cuadrito verde ya está ejecutado y todo eso vendría a ser 2. Bien. Y luego vamos al cuadro blanco, dice respuesta es igual a 3 por 2 sería 6, entonces, y z vendría a ser igual a 6, ¿correcto? Acá tenemos un ejemplo, ¿no? Lo que le tendrías que decir acá en la llamada recursiva, acá en la función recursiva, acá está la condición de corte, el caso vía, acá estamos en el acercamiento al corte, ¿no? Y en cada vez tiene que producirse este acercamiento al corte y tiene esta llamada recursiva. No se produce el acercamiento al corte, en ningún momento vayamos a llegar a cero, ¿no? Por lo tanto, no entraríamos en un bucle infinito, por eso la condición de corte es importante en una función recursiva, ¿no? Bien, acá tenemos otro ejemplo. Si ustedes observan en este ejemplo, la función se llama suma recursiva, ¿no? En este caso, en esta función suma recursiva, acá tenemos tres parámetros en esta función, un arreglo, un número entero y otro número entero, ¿no? Entonces acá tenemos la condición de corte, una condición de corte. Acá tenemos la solución trivial, ¿no?
Y acá tenemos la llamada recursiva, ¿no? Acá tenemos la llamada recursiva, o sea, la función se llama a sí misma, ¿no? Y acá dentro de la llamada recursiva está el acercamiento a la condición de corte, ¿no? Esos son componentes que tiene que tener una función recursiva, pero no siempre un problema se tiene que, ¿no? En algunos casos sí, se presta, en otros casos no se presta. Entonces se debe aplicar solamente en caso que sea necesario, ¿no? Porque incluso, por ejemplo, en el factorial puedo hacerlo sin necesidad de aplicar recursividad, ¿no? Pero esta es una técnica muy utilizada en los programadores, la función recursiva, pero en ciertos casos, ¿no? En el caso de la recursividad indirecta que ya habíamos mencionado, ¿no? El subprograma llama a otro subprograma y en algún momento llama nuevamente al primero, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un método A, ¿no? Y dentro de este subprograma llamamos acá al método B, ¿no? Está llamando al método B y dentro de este subprograma está llamando al método C, llama a la función C. Y el método C resulta que vuelve a llamar al método A. Entonces estamos hablando de una recursividad indirecta, porque esto va a estar dando vueltas. Tenemos otro ejemplo que les había mencionado, que en este programa está llamando, ¿no? El programa impar está llamando, ¿no? Dentro de su estructura, observen acá, este es un programa que dice impar y llama a la función par. Y acá se llama uno a sí mismo, ¿no? Estas dos funciones se están llamando una a otra, ¿no? Entonces, en ese caso también. Acá está. Acá tenemos la función impar. Dentro de la función impar llama a la función par. Llama a la función impar, ¿no? Se llama. Entonces, en este caso estamos hablando de una recursividad indirecta, ¿no? Bien, eso sería lo que tendría que agregar al tema de función. Nos falta la última clase y ahora voy a minimizar esto y vamos a ver el tema de hoy, ¿no? Vamos a ver acerca de los arreglos, ¿no? Específicamente nos interesa tratar el tema de hoy, lo que se refiere a valores. Bien, ¿qué pasaría si sacar el promedio de 100 notas? ¿No? Situación problemática, tengo que sacar un promedio de 100 notas, entonces la pregunta sería, ¿tengo que definir 100 variables, una variable para cada nota? ¿No? ¿Cómo decirle al computador que tenemos desde la nota 1 hasta la nota 100 y que todos van a ser notas, ¿no? Y cómo acceder a las notas. Entonces, ahí tendríamos el problema. Si necesitaba 100 notas, tendría que declarar entero nota 1, nota 2, nota 3, 100, ¿no? Me demoraría bastante tener que escribir 100 notas, ¿no? Para resolver este problema de este tipo, nosotros vamos a utilizar lo que se conoce con el nombre de arreglos, ¿no? Entonces, ¿qué es un arreglo? Un arreglo viene a ser una colección de elementos que son del mismo tipo. Por ejemplo, un arreglo de números, ¿no? Que podrían ser números enteros, ¿no? En este caso, notas, acá tenemos un conjunto de valores enteros. Todos tienen que tener el mismo tipo, es decir, que si notas es un arreglo de enteros, todos deben ser de enteros. Si notas es un arreglo de números flotantes, todos deben ser. En la parte inferior tenemos otro arreglo, pero en este caso tenemos un arreglo de caracteres, ¿no? Entonces acá tenemos un arreglo de caracteres, lo que se va a llamar cadena de caracteres. A ver, parece que alguien está entrando. Arreglo, pero de caracteres, donde cada componente del arreglo viene a ser un carácter, ¿no? Dentro de los arreglos tenemos lo que se conoce como vectores, que vendría a ser la gráfica que está en la parte izquierda. Tenemos lo que se conoce como matrices, lo que está en la parte derecha, ¿no? Entonces son vectores. Acá tenemos una matriz. Entonces, tenemos arreglos
unidimensionales, que es un vector, bidimensionales, que es una matriz, y en este caso sería un arreglo tridimensional, ¿no? O también podríamos tener arreglos multidimensionales, ¿no? Se puede trabajar de ese tipo, ¿no? Bueno, es el arreglos. Ahora, pero nosotros vamos a centrarnos acá en lo que es un vector. En el caso de un vector, estamos hablando de un arreglo unidimensional, ¿no? Que está formado por una secuencia de datos que son del mismo tipo, ¿no? Ya lo habíamos mencionado, que todos los elementos del vector tienen que ser del mismo tipo, todos enteros, todos flotantes, todos carácter long, todos login, o, bueno, del mismo tipo. El nombre del grupo es el nombre del vector. Por ejemplo, si acá habíamos mencionado que todo este arreglo se va a llamar A, cada componente del arreglo también va a pertenecer a este A, ¿no? Por eso decíamos, el nombre del grupo es el nombre del vector. Los elementos de un vector se almacenan en zonas contiguas de memoria, ellos de manera directa mediante un índice o mediante una posición. Para definir un vector, esta sintaxis, ¿no? Se coloca el tipo, de qué tipo, o sea, de qué tipo va a ser los elementos del vector, el nombre del vector, y entre corchetes se coloca el tamaño del vector, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un vector cuyo nombre es números y es de entero y su tamaño es 4. Significa que este vector número va a tener como 4 componentes y que son esas 4 componentes van a ser enteras. Acá tenemos otro vector, letras, ¿no? Es de tipo char. Y otro vector que se llama reales con 12 componentes del tipo float, ¿no? Bien, acá tenemos un ejemplo codificado acerca de los, bueno, hacemos una protección de datos y acá estamos ingresando a cada componente del vector, observen, utilizando la sentencia for. Normalmente, para acceder a los valores o para reportar los valores de un vector se utiliza la sentencia for. También podría haber usado la do while, pero el for se presta bastante para acceder a los valores de los vectores, ¿no? Cuando autor normalmente se utiliza un solo for y cuando hablamos de una matriz normalmente se utiliza dos for. Y en el caso, por ejemplo, de operaciones matriciales que podría realizar multiplicación de matrices, a veces es necesario realizar incluso hasta tres for, ¿no? Bien, en este problema, si se dan cuenta, en la parte superior lo que estoy haciendo es una protección a los datos. A ver, Manuel, ¿qué protección, Manuel Burgos? Manuel, hijito. Manuel, ¿te encuentras? Sí, sí, sino que se volverá a entender. ¿Cómo será? Ya, hijito. A ver, dime acá en esta protección, le estoy protegiendo a N, ¿no? Dice, número de datos a leer es N. En esta protección, ¿qué estoy tratando de hacer? ¿Que N sea qué? Que evidentemente es mayor que el 10, ¿no? Y, O sea, este N debe ser mayor que 10. bueno, toque. N, Mira lo que dice el mensaje. Número de datos a leer de 1 a 10, ¿no? Le pido el N y me dice que un do while donde cumpla sí. esta Al condición. revés era, sí, era al revés, menor que 10. Al revés era, me equivoqué. Ya, o sea, el N debe ser menor que 10, ¿qué más? Y mayor que 0, ¿no? Supongo. Claro, mayor que Y 0, si no no, puede que es ser claro, lo negativo. contrario de eso. Uh-huh. Y N debe ser un número entero, ¿no?
porque acá está preguntando que si el número n es al entero de n, ¿no? Por ejemplo, 2.8 es diferente de 2, ¿no? Entonces el usuario ha ingresado un valor decimal, ¿no? Tiene que ser diferente. Al hacer esto, acá estoy protegiendo de que el número ingresado sea un número entero, ¿no? Porque si ingreso un número decimal, me va a volver a pedir el valor del número, ¿correcto? Entonces estoy protegiendo que se encuentre entre 1 y 10 y que el número ingresado sea un valor entero, ¿no? Estamos haciendo una protección de datos acá. Bueno, en este for, la parte inferior, acá estamos pidiendo, ¿no? Ingrese el número, ¿no? Ingresamos el número y este valor. Miren cómo se accede a cada valor utilizando num su i, ¿no? De esa manera accedemos a cada valor. Y para reportar los datos, estamos utilizando un for y estamos reportando también num su i, ¿no? Estamos, o sea, para acceder a cada elemento del vector, estamos usando el parámetro i. Por ejemplo, corremos este programa y me pide ingresa el número de datos a leer y ese sea 4, estamos ingresando num su 0, num su 1, num su 2 y num su 3. ¿Por qué? Porque el elemento va a tener 4 componentes y las componentes de un vector en el lenguaje C empieza a partir del 0, ¿no? Num 0, num 1, num 2, num 3. Ahí están las 4 componentes. Hay otros lenguajes que los índices para acceder a vectores empiezan en 1, ¿no? Pero en el caso del lenguaje C, empieza en 0, ¿no? Empieza en 0. Entonces hay lenguajes como, por ejemplo, en el Python, su índice inicial es 1, en MATLAB también es 1, pero en otros lenguajes como en el también el índice es 0. Bien, acá estamos haciendo el reporte de esos datos ingresados utilizando un for. Bueno, ¿cuáles son las características de un arreglo? Ya habíamos mencionado que los arreglos tienen que tener el mismo tipo. No puedo tener acá un elemento con entero, otro con float. No. En un arreglo, todos los elementos del arreglo, todos los datos del arreglo tienen que ser del mismo tipo. Tienen un tamaño definido que no cambiará después de haber sido establecido. Es decir, que una vez que coloco el tamaño del vector, inicialmente lo defino un vector de 10 componentes, no lo puedo cambiar y hacer que en el programa se modifique de 10 a 20, ¿no? Ya está definido. No necesariamente esas 20 componentes que he definido las puedo utilizar. De repente puedo dejar celdas vacías, pero no se puede cambiar el tamaño de un vector, ¿no? Bueno, para acceder a cada elemento del arreglo, nosotros vamos a utilizar lo que se conoce como subíndices, ¿no? Por decir, si este arreglo se llama datos y yo quiero acceder a este elemento 12, entonces lo que tengo que hacer es colocar datos, entre paréntesis, colocar el índice que corresponde a este elemento 12. Y el índice habíamos mencionado que empieza con el número 0, ¿no? Por ejemplo, datos 0 vendría a ser el 15, datos 1 vendría a ser el 8, datos 2 vendría a ser 12 y así sucesivamente. Es decir, a través del índice yo puedo acceder a los elementos de un vector. Bien, acá tenemos un vector que se llama temperatura y estas son las componentes del vector temperatura. Entonces observen, acá temperatura su 0 sería 95.75. Temperatura su 1 sería 83.0. Temperatura su 2, 97.625. Obviamente temperatura no va a ser una variable entera. De repente lo más probable es que sea un float porque tiene decimales. Entonces yo la tengo que declarar a este vector como tipo flotante y por tanto todas las componentes del vector también van a ser tipo flotante, ¿no? ¿Cómo acceder a los arreglos? Si son vectores se puede acceder a todos los elementos mediante un ciclo for, ya habíamos mencionado, que también podría ser a través de un ciclo while o do while, ¿no? Pero se acostumbra más trabajar con for, por ser más práctico, ¿no?
En el caso de que sean matrices, nosotros utilizamos un doble ciclo for. Por ejemplo, como igual que en el programa habíamos hecho, para ingresar todos los valores de temperatura, hacemos un for. Observen acá de dónde empieza el for. Empieza desde 0, que es la primera componente del vector, hasta i menor que 5, o sea, hasta 4. Pero en lugar de i menor que 5, podría haber colocado acá i 4, ¿no? Diría lo mismo. I más, que se incremente, y uso un sin temperatura sui. De esa manera podemos acceder a cada elemento del vector usando vectores, ¿no? Bien, en el caso de los arreglos, tienen que tener ciertas características. Los arreglos tienen que ser finitos, homogéneos y ordenados, ¿no? Se dice que es finito porque tiene un número máximo de elementos, no puedes pasar esa cantidad, ¿no? Se dice que es homogéneo porque todos son del mismo tipo, es decir, todos son enteros, todos son reales, ¿no? Todos son caracteres. Y se dice que es ordenado porque no es porque los números estén ordenados acá, ¿no? Dentro del vector, sino que llevan un orden consecutivo a través de un índice. O sea, yo puedo acceder a ellos a través del índice del vector. Bien, acá tenemos los arreglos. Miren, inicialmente queríamos, por ejemplo, en el caso de las 100 notas, colocar nota 1, nota 2, nota 3, hasta la nota, si tuviera 10.000, nota 10.000. Cada nota tiene una dirección de memoria, o sea, cada variable, una variable está asociada a una dirección de memoria. Esta dirección de memoria es la dirección donde se guarda el valor de dicha variable. En el caso de un arreglo, más específicamente en el caso de un vector, estas direcciones de memoria son consecutivas, ¿no? Si tengo nota 1, nota 2, nota 3 como vectores, las direcciones de memoria de los elementos de un vector son consecutivas, o sea, están a continuación unas de otras, ¿no? Bien, en el caso de que tuviéramos 10.000 notas, sería lo mismo, ¿no? ¿Cómo se define un arreglo? Ya lo hemos mencionado, se coloca acá el tipo, el nombre y el tamaño, ¿no? El tipo tiene que ser cualquier tipo válido, puede ser entero, flotante, puede ser tipo char, cualquier nombre válido. En el caso del nombre válido, ya habíamos visto, ¿no? El nombre tiene que empezar, puede ser una letra, puede ser un guión bajo, seguido de letras o números o guiones bajos. No podemos utilizar caracteres especiales tales como, por ejemplo, el mich y el signo de interrogación, ¿no? Y entre corchetes tiene que ir el tamaño del vector. Estos corchetes son obligatorios. Acá debe ir el tamaño del vector, o sea, el máximo número de elementos que va a tener el arreglo, ¿no? Esta constante, acá va a ir un número, va a especificar el tamaño del vector, ¿no? Podemos definir el tamaño, podemos usar la función define, ¿no? Para definir el tamaño de un vector. Por ejemplo, acá estoy definiendo que el tamaño del vector, tamaño va a ser 32, ¿no? Entonces, en mi programa, dentro del programa, si yo voy a definir un vector que se va a llamar otro, y yo le puedo colocar otro entre corchetes tamaño, porque tamaño es 32 acá, ¿no? También podría utilizar las constantes, ¿no? Para definir arreglo. En este caso estoy usando un define. El uso del define es práctico porque lo que hace toda la palabra tamaño lo va a sustituir por este valor 32. Y eso me va a permitir hacer cambios en todo el programa. Tamaño va a ser 32. Bueno, entonces el tamaño debe ser constante, ¿no? También puedo definir de esta manera, ¿no? Por ejemplo, notas. Tenemos acá un arreglo notas que va a tener 10.000 elementos, ¿no? 10.000 elementos, un vector notas con 10.000 elementos. Acá un arreglo de caracteres que va a tener 80 componentes, ¿no?
Cuando definimos arreglos, entonces el tamaño es constante, no se puede utilizar variables para definir el tamaño, es decir, que yo no puedo utilizar una variable. Acá, por ejemplo, esta es una constante, porque estamos usando un define, ¿no? No puedo usar variables para definir el tamaño del arreglo. Se suelen utilizar constantes de preprocesador, así como el define, ¿no? El define es una constante del preprocesador. Bien, entonces, por ejemplo, si hago esto, int tamaño igual a 10.000 y acá que notas es un arreglo entero, yo tamaño es ¿no? Eso no puedo hacer. ¿Qué podría hacer? Podría utilizar un define tamaño 10.000 y colocar acá dentro del programa, definir un arreglo de notas que sea de tipo entero y cuyo tamaño sea tamaño, ¿no? Porque estamos diciendo que podemos utilizar constantes del preprocesador y el define es una de ellas, ¿no? Para acceder a los arreglos, como los arreglos definen grupos, es importante acceder a esos integrantes del grupo, ¿no? Cada integrante se va a representar por un índice y de esa manera nosotros vamos a poder llamar a los elementos, ¿no? El índice va a variar entre 0 y tamaño -1. Es decir, si tengo un vector de 4 elementos, el índice va a ser desde 0 hasta 3. Un vector de 5 elementos de 0 a 4, ¿no? Por eso el índice varía desde 0 hasta el tamaño -1. Cada elemento es una variable común. Y para acceder a cada una de esas variables, en tanto en lectura como escritura, nosotros vamos a utilizar el índice, ¿no? Para acceder a los arreglos, acá colocamos el arreglo, el índice y la sentencia respectiva, ¿no? De esta manera yo puedo modificar algún elemento del arreglo, ¿no? Coloca acá el nombre del arreglo, acá su índice y acá el valor nuevo o la modificación que voy a hacer. En este caso, podemos recuperar el elemento correspondiente a un arreglo, ¿no? Acá colocamos el nombre del arreglo, el índice, y acá, por ejemplo, recuperar ese valor y almacenarlo en una variable, ¿no? Acá tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, cómo dar valores iniciales al arreglo. Miren, yo puedo dar valores iniciales colocándole, mire, acá estamos declarando que num va a ser un arreglo entero. Y observen que acá entre corchetes no he colocado nada, no he colocado de qué tamaño es el arreglo. ¿Por qué? Porque a continuación hemos colocado acá los elementos del arreglo. Entonces automáticamente el programa va a detectar el tamaño del vector, porque estamos colocando entre llaves los elementos del vector y separados por coma. Entonces yo puedo hacer eso, declarar un vector num, ¿no? Y colocar los elementos de ese vector num separados por comas, ¿no? Esa sería una forma. La otra forma es declarar acá el vector num y sí colocar la cantidad de elementos, cuántos elementos va a tener, y también lo puedo colocar sus elementos de ese vector separados por coma. Ahora, no necesariamente tengo que colocar estos elementos. Puedo decir in num entre corchetes, perdón, acá in num 5 entre corchetes y punto y coma y los elementos asignarlos después, ¿no? Podría ser. En este caso, acá tenemos un programa que está sumando, ¿no? Está sumando los elementos y está reportando la suma de dichos elementos. Acá también es lo mismo, ¿no? Bien, estamos ingresando los elementos de un vector y estamos reportando su suma. Bien, acá hay otros ejemplos. Observen que también se puede definir los valores del arreglo de esta manera, ¿no? Colocar vector, ¿no? Aquí hay un vector que va a tener 5 componentes y va a ser de tipo entero, ¿no? Y esas 5 componentes las estamos definiendo acá, ¿no?
Observen que este vector lo estoy definiendo en la parte superior a inMain, lo que significa que este vector va a ser una variable global, ¿no? O sea, significa que lo puedo utilizar en todo el programa. Bueno, el vector tiene vector su 0,2, vector su 1,5, vector su 2,10, así sucesivamente. Bueno, acá estamos reportando cada una de esas componentes. En este caso estoy creando un vector que se llama edad, que es de tipo entero y va a tener 6 componentes, ¿no? 6 componentes y accedemos a ellas, a esas componentes, utilizando un for, desde 0 hasta i menor que 6, o sea, de 0 a 5. Y bueno, acá estamos reportando los elementos del arreglo. Bien, acá observen, estamos usando la función define, ¿no? Un define, tamaño 10. Entonces, cuando yo defino mi arreglo que se va a llamar array, que es de tipo entero, le estamos colocando acá entre corchetes el tamaño tan, y como ya está definido como 10, automáticamente a la hora de ejecutar el programa, donde encuentre la palabra tan, se va a sustituir por 10, ¿no? Observen que acá en el for también he utilizado el tan, ¿no? Para acceder a los elementos del arreglo o para hacer alguna operación dentro de estoy utilizando el tag. Entonces, este tag que va a ser a la hora de ejecutarse el programa, automáticamente en cualquier parte del programa o en cualquier parte de las funciones, cuando utilicemos tan, lo va a sustituir por el valor de 10, ¿no? Bien, acá tenemos otro arreglo. En este caso estamos definiendo una cadena de 6 componentes, ¿no? Que va a ser de tipo char. Estamos accediendo a los valores de la cadena, ¿no? Usando la opción gex, ¿no? Se puede utilizar o acceder a los valores de la cadena. Y acá estoy reportando cada elemento de la cadena, buscando el nombre de la cadena y el sub de la cadena respectiva. Bien. Y acá tenemos otro ejemplo definiendo notas, un arreglo de tipo entero con 10.000 componentes, ¿no? Estoy definiendo que nota su 0 sería igual a 0 y estoy reportando cada uno de los elementos. Obviamente nota su 0 viene a ser el primer elemento del arreglo notas, ¿no? En este caso estamos recuperando el valor del primer elemento y lo estamos reportando. En este caso estoy modificando el valor de nota su 1. Estoy diciendo que nota su 1 va a ser igual a nota su 0, pero más 1, ¿no? Bien, acá tenemos un programa, ¿no? Donde estamos definiendo un arreglo de números que de tipo entero con 10 componentes, ¿no? Estamos básicamente definiendo la primera componente y acá las demás componentes a través de esta función. A través de esta y estamos reportando los datos, ¿no? Acá tenemos un ejemplo 2. ¿Qué es lo que está haciendo este ejemplo 2? ¿Qué es lo que hace este ejemplo 2? A ver qué dice Víctor Chilón. Víctor Chilón. El alumno Víctor Chilón, ¿se encuentra? Está reportando la suma de los números del vector ingresado porque ahí le está definiendo que se van a ingresar 4 números. Ya, claro. Bien, y acá tenemos más ejemplos que ya lo vamos a ver en la clase de práctica, ¿no? Por ejemplo, acá estamos usando la función define, ¿no? Y la función define nos define que la variable n es igual a 4 y mi arreglo lo estoy definiendo con n, ¿no? Observen que lo que no puedo utilizar es una variable, pero en este caso un define sí puedo utilizarlo porque esta es una constante, ¿no?
Entonces, en cualquier parte del programa donde utilice n, lo va a sustituir por 4. Es como si colocara 4. Pero lo que me permite el define es que si en algún momento los elementos del arreglo cambian de 4 a 7, simplemente lo cambio acá en la parte superior del programa. Le pongo en lugar de 4, 7 y todo se actualizaría, ¿no? Por eso en la práctica del define es interesante, ¿no? Bien, acceder a los arreglos, ya habíamos visto cómo acceder a índices. Y también podemos acceder a arreglos a través de punteros, pero es punteros ya lo vamos a tratar en una clase especial, ¿no? Eso es con respecto a los arreglos. A ver. ¿No? O siempre tiene que empezar desde 0. Ah, ya, claro. No, no puedes empezar desde 1, obviamente, ¿no? Sino que en un arreglo tiene componente 0. Por ejemplo, acá notas tiene componente 0. Pero como a veces uno está acostumbrado a no usar la componente 0, en algunos casos tú podrías utilizar el componente 1 y dejarlo de la componente 0 en blanco, ¿no? Y trabajar con la componente 1 hacia adelante, componente 1, por ejemplo, nota su 1, nota su 2, hasta nota su n, ¿no? De poder hacerlo, se puede hacer. Ya, también había una donde empezaba con el do, bueno, con el do while, y en el while se colocaba de que necesariamente tiene que ser entero, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si no lo coloco? O sea, no defino que es entero, pero se definió arriba donde dice int n. Al momento de colocarlo en el programa. A ver, de nuevo empieza, hijita, porque no te escuchaba y estaba aumentando el volumen para escucharte. Ahora sí, dime. Hay una diapo donde nos mostraba lo del do while y definía n que era diferente a un entero para que, de verdad. Ya, esa de acá. Sí. ¿Qué pasa si no coloco esa condición del n int n? Porque arriba de por sí ya lo estoy definiendo, ¿no? Que n va a ser un entero. Entonces al momento de yo colocar un 4,5 en el programa, creo que de todas maneras me lo va a arrojar o me va a mandar al final. O sea, claro, sí, sino que ya obviamente, claro, acá está el ingreso de los datos. Desde el momento que ya estoy definiendo que es entero, el dato que tiene que ingresar es un número entero. Sin embargo, si tú ingresas un número, por ejemplo, 4,5, claro, esa sentencia podríamos obviarla, ¿no? Porque como dices tú, ya le estamos protegiendo acá que sea entero, ¿no? Ya, a ver, ¿qué más? ¿Verdad? Ya, a ver, sigamos. Entonces estábamos acá por... Ya, vamos a ver estas funciones porque se utilizan muchas veces, ¿no? El gauge o gauge y gauge. Estas funciones nos sirven para capturar un carácter que ingresamos por medio de teclado, ¿no? O sea, yo ingreso un carácter por teclado y yo puedo capturar el valor del carácter por teclado utilizando estas dos funciones que se llaman gauge o gauge, cualquiera de las dos. Va a decir, profesora, también lo podemos utilizar usando el sin, obviamente, pero en este caso es solamente para ingresar un solo carácter, de tipo char, ¿no? Cuando utilizamos este gauge o gauge, nosotros tenemos que utilizar la librería Conio. A diferencia, ¿cuál es la diferencia entre estas dos sentencias, entre gauge y gauge? En la gauge no muestra el carácter ingresado, o sea, yo presiono la letra K del teclado y no me va a mostrar. En cambio, en gauge muestra el carácter ingresado. Si presiono la letra K, se va a visualizar ese carácter. Después de ejecutar el carácter, es decir, después de
presionar la tecla K o la tecla G o la tecla que sea, después de ingresar ese carácter, se ejecuta la siguiente instrucción sin necesidad de presionar Enter. Lo que es diferente al sin, ¿se acuerda? En el sin, espera que nosotros ingresemos un valor y después que ingresamos tenemos que presionar el Enter, ¿no? En el Gauge y en el Gauge no es así, ¿no? Entonces acá tenemos un programa usando el Gauge, ¿no? Y para usar el Gauge tengo que hacer uso de la librería Conio, ¿no? Incluir dentro de las directivas del preprocesador la librería Conio. Está asociado al Gauge. Entonces, carácter es igual a Gauge. Al ejecutar esto, me va a salir este mensaje, ingrese carácter, ¿no? Acá ingrese carácter. Y nosotros vamos a ingresar un carácter. Y el carácter... Salud, Miss. Salud, hijita. Salud, perdón, gracias. Al ingresar el carácter, ese carácter no se va a visualizar acá, no se va a visualizar. Y bueno, acá dice el carácter ingresado es, o sea, lo vamos a reportar. Observen acá, ingresamos el carácter, pero no se visualiza, ¿no? E inmediatamente se ejecuta la línea siguiente, que es el carácter ingresado es 6. O sea, yo presiono 6, pero no se ve acá, ¿no? Si se dan cuenta, no se visualiza, ¿no? Y me reporta que es el valor de 6. Y no necesito presionar Enter. De frente presiono 6 y automáticamente se ejecuta la siguiente sentencia. Y la siguiente sentencia es reportar el carácter ingresado, que es 6. Acá tenemos el Gauge. Y el Gauge, a diferencia del Gauge, ¿no? A la diferencia del Gauge, cuando lo ejecuto y coloco el carácter, por ejemplo, que he colocado el carácter K sí se visualiza, ¿no? Pero apenas presiono K, no necesito presionar Enter, automáticamente todo lo que está debajo, el code, el carácter ingresado, todo eso de ahí se ejecuta, ¿no? Presiono K y automáticamente se ejecuta. Ahora, la utilidad de este Gauge, más que todo el Gauge, lo utilizan como pausa, ¿no? En algunos utilizan el pause, el system pause o el pause, para hacer una pausa, porque el IDE para correr un programa, en algunos casos, depende del IDE que estén trabajando, en algunos casos el programa se ejecuta automáticamente y se cierra, ¿no? Se ejecuta y termina de ejecución y se cierra. Entonces, para evitar ese cierre, porque queremos ver obviamente lo que está haciendo el programa, se usa una pausa. Algunos utilizan esta pausa que se llama System Pause, ¿no? Y otros utilizan como pausa el Gauge, ¿no? Entonces yo puedo poner acá un Gauge en lugar de System Pause y es una pausa hasta que yo presione un carácter, no se va a cerrar mi programa. En el caso del IDE que estamos utilizando, no es necesario utilizar ninguno de los dos porque le pone prácticamente una pausa, no lo ejecuta el programa, pero no lo cierra, ¿no? No cierra la ventana donde está el IDE. Así que no tenemos ese problema. Pero por si acaso los he colocado acá. Ya, la función getchar es otra función que está disponible en la librería conio.h o stdio.h del C++. Funciona igual que el getche, ¿no? Recuerden que aquí habíamos hablado del Gauge y del Getche, donde el Gauge no muestra el carácter ingresado, pero el Getche sí, ¿no? En el caso del Getcher funciona igual que el Getche, con la única diferencia en que hay que presionar la tecla Enter, ¿no? O sea, ingresamos el carácter y tengo que presionar la tecla Enter para ejecutar la siguiente instrucción, ¿no? Por ejemplo, acá tengo el ingreso, estamos usando el Getcher y coloco la letra P y debo presionar, acá el cursor está parpadeando y debo presionar la tecla Enter. Acá, por ejemplo, vuelta estoy ingresando,
¿no? Lo mismo con el carácter P y lo he repetido. ¿Qué pasaría si acá en lugar de colocar P puedo ingresar varios caracteres? Sí, bueno, podría ser, pero solamente me va a admitir el primero, ¿no? Pero en este caso es un solo carácter, como es un tipo char, solamente char carácter me almacena un carácter nada más. Acá tenemos una cadena, estamos revisando, a ver, habíamos visto en el caso de vectores, por ejemplo, en el caso del vector T de temperatura, que nosotros podíamos acceder a cada componente del vector usando el índice respectivo, T sub 0, T sub 1. Como decía su compañero, si yo deseo, puedo obviar esta primera componente y empezar con el índice 1, ¿no? Y usar a partir de acá hacia adelante. No, simplemente tendría que dejarlo vacío. Obviamente, lo que significa que tendría que dejar siempre vacío esta componente, ¿no? Acá tenemos una cadena de caracteres y en la cadena de caracteres ocurre algo, por eso lo he detenido acá, ocurre algo curioso. Por ejemplo, en una cadena de caracteres, ¿no? Si yo tengo almacenado en esta cadena non, ¿no? El nombre de Rosa, este R va a ser non su 0, este O va a ser non su 1, este S non su 2, este A non su 3, y observen que acá al final se ha colocado entre apóstrofes un backslash 0. Este se conoce como el carácter nulo o carácter de phi. Entonces, en una cadena no ocurre eso en un vector de números, ¿no? En enteros, flotantes, no. Pero en una cadena de caracteres sí. El último carácter que se almacena tiene que ser un carácter de fin, ¿no? Un carácter que marque la finalización de los elementos de la cadena. Bueno, pero ¿qué es una cadena? Una cadena es en C++, es un conjunto de caracteres o valores que son de tipo char y tienen que terminar en el carácter nulo, ¿no? No en el caso de non, ¿no? Internamente se almacena en posiciones consecutivas de memoria, igual que en el caso del vector de números, ¿no? Son posiciones consecutivas. Por si acaso, las posiciones consecutivas de memoria o las direcciones va a depender del tipo. Si es de tipo entero, si es de tipo float, las posiciones son consecutivas, pero el número de bytes va a depender, ¿no? De eso. Por ejemplo, si tengo un vector de tipo entero, entonces comienza a almacenar celdas de memoria consecutivas para almacenar cada componente del vector de tipo entero. Pero si mi vector no es entero, sino es de tipo float, obviamente esas celdas de memoria van a ser más amplias porque el float es más grande para poder almacenar, ¿no? Y también son consecutivas. Lo que se conoce como el CCOS, ¿no? El tamaño va a variar de acuerdo al tipo, ¿no? Pero son celdas consecutivas todas. Bien, ¿cómo se declara un vector? Ya habíamos visto esto, que el vector se declara de esta forma, el tipo, el nombre del vector y el tamaño, ¿no? El tipo, por ejemplo, si es entero, char, float, el nombre del vector y el tamaño acá. Y acá habíamos visto cómo acceder, cómo se inicializa un vector de números. Un vector de números es, por ejemplo, yo puedo iniciar, acá estoy declarando que va a haber un vector X que va a tener 4 componentes y va a ser de tipo entero. Cuando hablo de 4 componentes, estoy refiriendo de la componente X0 a la componente X3, ¿no? Ahí están las 4 componentes, X0, X1, X2, X3. En el caso de, acá estoy definiendo un vector Y con 4 componentes, pero ya le estoy dando los valores de las componentes, ¿no? Acá, estos son sus valores. Acá estoy definiendo un vector float Z. No estoy indicando cuántas componentes tiene, pero sí estoy indicando los valores de las componentes. Bueno, acá estoy reportando la componente Y de 2, Y2. Esta es la componente 0. 20 sería la componente 1 del vector Y. 30 sería la componente 2 del vector Y. Por eso acá se está reportando el 30. Y el Z1 sería el 2, ¿no? Porque este es su componente 0 y este es su componente 1.
Entonces el Z1 sería el 2. Por eso sale 302, ¿no? En este programa. Bien. En este caso estamos declarando un vector X de tipo entero que va a tener 4 componentes, pero observen que no estoy asignando esas componentes. Significa que su valor lo puedo ingresar posteriormente utilizando de repente un for, ¿no? Acá, por ejemplo, estamos usando un for para poder ingresar cada una de las componentes del vector. Ya, ¿por qué hay un error acá? A ver. Si acá estoy indicando que char tiene 4 componentes, que X es un arreglo de caracteres, que en este caso se llama cadena, que va a tener 4 componentes y va a ser de tipo char. Les voy a indicar por qué. A ver, acá está. Cuando yo defino este vector, por ejemplo, este vector, ¿cuántas componentes tiene? El vector T. Este vector ¿Tiene T, 5? claro, tiene 5 componentes. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, a la hora de definirlo, yo puedo decir, uy, qué feo que me salió. Un T entre corchetes 5, ¿no? Mi ratón está fallando. Un T entre corchetes, acá el número 5. Ahí está. Y lo defino de tipo float, no va a ser entero porque son decimales. En cambio, acá, ¿cómo defino este vector non? Este vector non va a ser un vector de tipo char, ¿no? Este vector va a ser de tipo char. ¿Cómo se llama el vector? Se llama non. Acá le pongo su nombre, non. Y acá entre corchetes debo colocar el tamaño del vector. Y al final punto y coma. Ahora, ¿de qué tamaño es el vector non? Es 5, profesora. En el otro faltaba considerar el carácter nulo. Exactamente. Perfecto. Acá es de 5 componentes. Son 5 componentes. ¿Por qué? Las 4 componentes más el carácter nulo. Entonces, cuando yo defino un vector, tengo que tener cuidado de que el tamaño del vector incluya el carácter nulo. Por esa razón, aquí había un error, ¿no? ¿Por qué un error? Porque acá estoy definiendo 4 componentes y el carácter nulo acá tendría que ser 5, ¿no? 5. Bien. Entonces, para declarar un char, bueno, ahí tenemos las bibliotecas. Para declarar un char, se puede declarar de esta forma. ¿Qué estoy declarando acá? Una cadena de caracteres, ¿no? Que va a tener 20 caracteres, y esos 20 caracteres incluyen el carácter nulo, ¿no? O sea que en realidad solamente puedo poner 19, ¿no? Acá en A20. Porque una de ellas va a ser el carácter nulo. Entonces declara una cadena de longitud 20 como máximo, ¿no? Este char X10 está declarando una cadena, o sea, cuando hablamos de caracteres, ¿no? Cuando hablamos de caracteres estamos hablando de cadenas. Cuando hablamos de char es un vector, me dice, profesor, es un vector de caracteres. Entonces se llama cadena, ¿no? Es una cadena. Es una cadena, y acá estamos declarando una cadena de 10 componentes, ¿no? Y estas 10 componentes van a tener almacenado el valor hola, ¿no? O sea que va a tener componentes en blanco, ¿no? Entonces el contenido es hola, ¿no? De esto. O sea, significa que XU4 va a ser el carácter nulo, ¿no? 0, 1, 2, 3, el XU4 va a ser el carácter nulo. Declara una cadena de 4 caracteres más el carácter nulo, o sea, va a ocupar 5 lugares, ¿no? Esta es otra forma de declarar un vector, una cadena, cuando no sabemos cuántas componentes tiene, podemos declararlo así también. Char asterisco M y colocar de frente, entre comillas, la expresión, por ejemplo, ¿qué tal? Así como acá hemos colocado hola, podemos colocar entre comillas, ¿qué tal? ¿No?
Entonces, automáticamente el programa va a determinar la cantidad de elementos de la cadena, ¿no? Entonces, esta declara una cadena con longitud variable. Obviamente también se podría hacer así, colocar char, acá el nombre de la cadena, y entre corchetes no colocar nada, automáticamente el programa determinaría la cantidad de componentes de la cadena. Y acá colocamos entre llaves cada elemento de la cadena entre apóstrofes, ¿no? Observen el elemento B entre apóstrofes, coma, el elemento I entre apóstrofes, coma, y acá está el elemento de fin, ¿no? El carácter nulo también, ¿no? Aunque no es necesario colocarlo porque automáticamente si lo colocamos va a asumir que tiene que haber un carácter nulo. Bien, entonces de esa manera se puede, obviamente no es muy práctico, más práctico sería colocarle entre comillas toda la cadena, ¿no? Este de acá declara una cadena con longitud variable porque automáticamente el programa va a determinar cuántos elementos tiene el vector, la cadena. Bueno, acá estamos declarando una cadena que va a ser, que va a contener el nombre de Juan Pérez en la cadena. Ahora, ¿cómo se asigna valores a la cadena? Ya estamos viendo, ya lo hemos visto. Puedo asignar valores así de frente, colocar entre comillas la cadena, ¿no? La cadena. O podría colocar así, saludo su 0 igual a H, saludo su 1 igual a O. O sea, cada componente de la cadena podría ser. También me voy a demorar mucho, pero lo puedo hacer. O también podría hacer así, saludo su 5 igual entre llaves, colocar cada uno de los elementos de la cadena entre apóstrofes separado por coma. No es práctico, pero lo puedo hacer. Ahora, esto, colocar saludo es igual a hola, no se puede hacer esto, por si acaso, en C, pero sí se puede hacer en otros lenguajes, ¿no? Pero en el C no se permite hacerlo, ¿no? Al menos cuando lo declaro de tipo char, ¿no? Si lo declaro de otro tipo, ¿no? Con el tipo con la modalidad string se puede hacer, ¿no? Ya, pero eso es otra cosa. Acá estamos colocando algunos ejemplos, ¿no? Miren, estoy dividiendo una cadena de caracteres de 10 componentes, ¿no? De tipo char, y le estoy de frente dando sus valores, ¿no? Es Juan, ¿no? Estoy diciendo que es Juan. Observen que acá estoy haciendo un programita donde me ingrese un número de componente y estoy reportando cada componente diciéndole si es igual a 0 o si es diferente de 0. Entonces, cuando he corrido, acá en la cadena es Juan, está almacenado en nombre, y le digo que me ingrese la componente 0. Obviamente la componente 0 sería la J, ¿no? Y acá dice que es diferente de 0. La componente 3 le pido que me ingrese, obviamente la componente 3 es la N, 0, 1, 2, 3, y me dice que es diferente de 0. Y le estoy preguntando por la componente 4, miren, 0, 1, 2, 3, 4 sería después de la N, ¿no? Y me dice que es igual a 0. Recuerden que este vector se ha definido con 10 componentes, ¿no? Entonces, de la componente 4 de adelante la considera 0, ¿no? Uso de sin para ingresar cadenas, ¿no? Nosotros podemos ingresar una cadena, ¿se acuerdan cuando vimos al inicio de las clases? Queríamos ingresar el nombre, entonces nosotros para ingresar el nombre definíamos una cadena, ¿no? Char, nombre, con 10 componentes. Y lo ingresábamos el nombre usando sin nombre, ¿no? Entonces lo podíamos hacer exactamente, ¿no? Y acá ingresamos Carlos, el nombre es Carlos, y estamos reportando su segundo carácter, el nombre su 2, que sería la R, ¿no? 012. ¿Cuál es el problema que tiene y también lo vimos en clase, que cuando ingresábamos un nombre compuesto, por ejemplo, Carlos Francisco, entonces me reportaba solamente Carlos y ya no reportaba Francisco, ¿no? Me va a decir profesora, pero era porque tenía 10, no necesariamente por eso, ¿no?
Entonces, en ese caso, podíamos hacer uso del gex. En lugar del sin nombre, podíamos usar gex nombre, ¿no? Entonces, cuando corríamos el programa, esto ya lo hemos hecho, cuando corríamos el programa, ingresábamos el nombre Roberto Carlos y me lo reportaba todo el nombre. No tenía problema. ¿Cuál es el problema que tengo acá? El problema que tengo es que acá he declarado un nombre de tipo char y con 10 espacios, ¿no? Con 10 espacios. ¿Y qué ocurre acá? Que Roberto Carlos tiene más de 10 espacios. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 componentes, ¿no? Entonces tiene más de 10 espacios. Por lo tanto, cuando yo declaro char nombre 10, estoy separando una zona de memoria para almacenar estos valores. Los 10 componentes, incluido el carácter nulo. Pero cuando uso el gex y no le alcanza la cantidad de espacio que ha separado para almacenar el nombre, él agarra y coge memoria que no le pertenece, ¿no? Entonces, eso sí es problemático, ¿no? Porque podríamos dañar zonas de memorias que no está seleccionada, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado cuando usamos el gex. O le colocamos la cantidad de espacios necesarios para no tener ese problema, o utilizamos en lugar del gex otra sentencia. Como por ejemplo, vamos a ver después, ¿no? El uso del sin tiene dos problemas. Ya habíamos mencionado el sin, cuál era el problema que tenía de que cuando ingresábamos un nombre compuesto, solamente el primer nombre se podía almacenar, ¿no? Entonces, lo que pasa es que la cadena es leída hasta que encuentre un enter, pero también es leída hasta que encuentre un espacio en blanco o un tabulador. Por esa razón es que si ingresamos una cadena con varios nombres, se pierden los datos, ¿no? Lo que no se ha leído, usando el sin, lo que no se ha leído se va a almacenar en el buffer del teclado, ¿no? Por lo que si no queremos que se mezcle con otras lecturas, debemos ignorarlo, ¿no? Para eso podemos usar esta sentencia, sin.ignore, que lo que hace es ignorar lo que hay en el buffer del teclado hasta un máximo de caracteres o un separador enter, ¿no? Que ya lo vamos a utilizar esto, ¿no? Ténganlo en cuenta porque lo vamos a utilizar después. El uso del getLine, ¿no? Entonces habíamos dicho que teníamos problemas para usar el sin, tenemos problemas de memoria para usar el gex y se recomienda utilizar el getLine, ¿no? ¿Qué es el sin.getLine? ¿No? Esta es una función para ingresar cadenas, pero necesita 3 datos o parámetros, de los cuales es obligatorio el nombre y la longitud, ¿no? También podemos colocar el carácter defin. El nombre viene a ser el nombre de la variable que va a contener la cadena o el string. La longitud es una cantidad de caracteres que queremos que se puedan introducir. Nunca tiene que ser mayor de esa longitud. Y el carácter fin es el carácter que vamos a utilizar como final de la cadena. Normalmente es el enter, ¿no? Pero podría utilizar otro carácter, ¿no? Entonces, les decía que también podríamos trabajar así, sin getLine cadena 80. Entonces acá estoy indicando que la cadena como máximo va a tener 80 caracteres, nunca mayor que 80, ¿no? En este caso, cuando no le he puesto el carácter nulo, automáticamente va a considerar el carácter nulo como último carácter de la cadena, ¿no? Y acá tenemos un programa donde estoy usando el sin getLine. ¿Cómo se utiliza? Se coloca sin.getLine, el nombre de la cadena, que en este caso se llama nombre, y el número de componentes. Observen que acá he puesto Roberto Carlos, y cuando he corrido no almacena todo Roberto Carlos, solamente almacena Roberto C, ¿no? A la hora de reportarlo, solamente Roberto C. ¿Por qué? Porque no le alcanza. Miren, a ver, contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Solo almacena 9 componentes, pero el char nombre dice 10.
obviamente la última componente es el carácter nulo, ¿no? Bien, acá hay más ejemplos que lo vamos a ver en clase, ¿no? Lo que sí quería resaltar, por ejemplo, acá estamos ingresando una cadena rosita y el número de componentes 3, ¿qué es 3? 0, 1, 2, 3, obviamente es la I. Dije que es diferente de 0. Ingresamos la componente 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5 es la A. Y mi programa me dice que es diferente de 0. Observen que acá he colocado que me reporte si es 0 o si es diferente de 0, si es igual a 0. Pero miren, acá he colocado la componente 6, donde está el carácter nulo, y me dice que es igual a 0. O sea, el carácter nulo lo considera igual a 0, por si acaso, ¿no? Bien, entonces, cuando hablamos de cadenas, el uso más común de una cadena es un arreglo unidimensional. Un string es un arreglo de caracteres que van a terminar en el carácter nulo. Entonces acá en la cadena, al final va a estar el carácter nulo. Por eso, a la hora de declarar el arreglo, tiene que tener un carácter más que la cadena más larga que vamos a contener. ¿Por qué? Porque dentro de ese tamaño está incluido el carácter nulo, ¿no? La constante de cadenas, por ejemplo, la constante de cadenas es una secuencia de uno o más caracteres encerrados entre comillas, ¿no? Si yo coloco acá entre comillas informática, esto se conoce como constante de cadenas. Y aquí hay algunas funciones que en la práctica la vamos a ver, por ejemplo, el strcpy, que nos va a permitir copiar una cadena, la cadena, ¿no? Se usa así, strcpy S1, S2, copia la cadena S2 en S1. Acá strcat, que va a permitir concatenar cadenas, strlen, que permite hallar la longitud de la cadena, y acá strcmp, que me permite comparar cadenas, ¿no? Todas ellas asociadas a la función string. Otras funciones en cadenas tenemos el strret, que invierte la cadena de caracteres, el strupr, que convierte a mayúsculas una cadena de caracteres, el strlower, que convierte a minúsculas la cadena de caracteres, ¿no? Ya estos ejemplos los vamos a ver en la parte práctica. No. También podemos usar para ingresar un carácter el sim.get, ¿no? El sim.get me permite ingresar un solo carácter, ¿no? Cuando es de tipo char, ¿no? El sim. Acá, por ejemplo, acá dice ingrese carácter e ingresado el sim, el carácter ingresado es 5. Esta sentencia acá, static cast in carácter, me permite colocar el código ASCII, reportar el código ASCII del carácter ingresado. Por ejemplo, acá he ingresado el 5 y el código ASCII del 5 es 53, ¿no? Entonces, de esa manera yo puedo saber el código ASCII de un valor ingresado, ¿no? Entonces, otra forma es utilizar el string, ¿no? String ya es otra modalidad. Cuando yo declaro por ejemplo, nombre como string, ¿no? Estoy declarando acá dos cadenas, nombre y A, y le estoy declarando como es tipo string. En ese caso, para ingresar el nombre, ¿no? Quiero ingresar este nombre, yo puedo utilizar el getLine, ¿no? getLine, sí, y acá colocar el nombre del string que estoy creando. Y bueno, en este caso, utilizar, si quiero saber la longitud, estoy utilizando el método len, ¿no? No quiero adentrarme bastante porque acá, y ya estamos empezando a trabajar con programación orientado a objetos, ¿no? El nombre sub.sucstr lo que hace es sustraer del string nombre a partir de la posición 0 dos caracteres, ¿no? Por ejemplo, A, que es otro string que ya está declarado como string, de frente, recuerden, le puedo asignar, miren, del string nombre, sustraer la cadena a partir de la posición 1, 3 componentes, ¿no? Y acá lo estoy reportando, ¿no? Eso podemos hacerlo usando el string. Bien, eso sería